lo anunciado, ya estamos en contacto de inmediato con Miguel Ángel Ibarra. Él es un reconocido politólogo, analista en temas políticos. Miguel Ángel, qué gusto saludarte, como siempre es un gusto dialogar contigo. Mismo José, muy buenos días. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás analizando toda esta situación que se registra en los últimos días, en las últimas semanas en el país, ¿no? Enfrentamiento abierto entre el Ejecutivo, el Ministerio Público y también tercia ya ahora el Congreso de la República. ¿Cómo estás mirando toda esta situación? Bueno, es evidente que la aprobación de la ley del Congreso que le restituye las facultades de investigación a la Policía Nacional en desmedro de algunas funciones que ya cumplía la Fiscalía está generando pues un conflicto entre el Ministerio Público y el Ejecutivo y concretamente contra el Ministerio del Interior porque el ministro salió a defender esta posición que favorece un poco el trabajo de la policía día a día. Esta interpretación que ha generado un enfrentamiento se da a propósito de, digamos, la debilidad que tiene la presidenta respecto a las acciones con la fiscalía. La fiscalía, en un acto que se dice de represalia, ha allanado la casa del ministro del Interior a propósito de una denuncia de difamación. Lo que me parece un tema en realidad exagerado, ¿no? Hay temas mucho más graves por los cuales se allanan no necesariamente por una difamación. Entonces, más parecería que el Ministerio Público se está politizando. Ahora, esto se agrava porque evidentemente, siendo ya este el último periodo o año de Dina Boluarte, porque a partir de julio empieza el último tramo de su gobierno, en la cual va a estar, como hablamos antes, mucho más débil, mucho más frágil, va a ser evidentemente producto de un conjunto de acciones de control y fiscalización, tanto por parte del legislativo, porque entran en fase de campaña todos los partidos que están gobernando, así como por parte del ejecutivo, en algunos casos como este, perdón, del sistema de justicia, como este caso con la fiscalía. Lo que es un tema preocupante para ir a futuro, porque recordemos que con todas las denuncias que tiene Dina Boluarte, así como también con la que tiene algunos suministros, va a sufrir, pues, digamos, una dura presión por parte del sistema de justicia, lo que pudiera significar que ella, a propósito de estas acciones de la Fiscalía contra el ministro del Interior, pretenda fabricar una especie de persecución política más adelante, ¿no? Para buscar algún asilo. Entonces, hay que ponernos en los escenarios en los cuales la presidenta y sus ministros están afrontando o van a afrontar. Entonces, esta situación que enfrenta la presidenta con el Ministerio Público, a propósito de una ley del Congreso y de las declaraciones del ministro del Interior, sí genera pues suspicacias, ¿no? Porque por una parte genera inestabilidad política, promueve un clima de inseguridad de alguna u otra manera y deja al Congreso también en una situación de desventaja respecto a la promulgación de algunas leyes que pudieran facilitar el tema de la investigación en materia criminal. Recordemos que es cierto que antes lo que era la Policía de Investigación de Perú, que se convirtió posteriormente en Policía Nacional, realizaba las tareas de investigación. Había una tarea anterior. Entonces creo que yo, un poco por celeridad, lo que ha querido de alguna u otra manera el Congreso y el Ministerio del Interior es restituir a la policía esas facultades. Pero eso ha generado un conflicto porque evidentemente no es que la presidenta esté libre, digamos, de acusaciones o denuncias, sino tiene varias denuncias en su contra. Entonces, procesos que están avanzando y eso genera pues un enfrentamiento porque se siente avasallada y creo que se está dando cuenta que antes de culminar su mandato va a terminar con varias denuncias penales por parte de un ministerio público que evidentemente ya está en contra de ella, ¿no? Pero la presidenta ha ido más allá. La presidenta ha salido de manera frontal a atacar al Ministerio Público. Ha dicho que con la misma celeridad que el Ministerio Público actúa con la propia presidenta, con ministro de Estado, con esa misma celeridad debería actuar el Ministerio Público con algunos fiscales que están siendo investigados, ¿no? O con otros personajes políticos, ¿no? Entonces, en realidad es una guerra abierta, es una confrontación abierta. O sea, tú lo acabas de puntualizar, la presidenta va a tener que responder ante los fueros judiciales por todas estas denuncias, porque finalmente, como cualquier ciudadano, va a tener que someterse a la justicia si que existen o no responsabilidades de la Presidenta de la República, de los propios ministros de Estado que pueden estar comprendidos en investigaciones. Pero por otro lado también, con ese mismo derecho, la ciudadanía exige que se sancionen
a malos funcionarios en el propio Ministerio Público o en el Poder Judicial. ¿No crees tú que ya es una guerra abierta donde se destapó la olla? Yo creo que hay tres grandes verdades que no podemos tapar. En principio, que la lentitud y a veces la complicidad del Ministerio Público, de unos casos donde hay evidencia de un delito, han jugado en favor de la delincuencia. Tenemos un sistema de justicia donde la fiscalía es muy lenta para hacer justicia y detener, que ha jugado a veces, eso ha generado complicidad que ha permitido la fuga de algunos delincuentes por una parte. En segundo lugar, la propia crisis interna que ha tenido por las denuncias la ha desestabilizado al punto de politizarla. Entonces es evidente que la Fiscalía, con todos los casos que está llevando, se está politizando de alguna otra manera, un poco para defenderse de la presión política que ejerce tanto el Congreso como la presidenta contra ella. Pero lo tercero y más grave es que esto desvirtúa el sistema de justicia, Claro. la celeridad procesal y el sentido de que la población se sienta protegida. En este escenario en el cual la Fiscalía no responde con celeridad y acusa una carga procesal enorme que no puede resolver, es lo que permite que el Ejecutivo y el Congreso den leyes como la que han dado para facultar algunas funciones específicas a la policía. Entonces la presidenta se siente también avasallada porque más allá de lo que pase realmente con el ministerio, ella tiene pues también todo un proceso que afrontar y puede ver cierto riesgo en ello. Esto puede interpretarse políticamente a mediano o largo plazo como el escenario propicio para crear una especie de persecución. Mientras la presidenta presione más, va a sentir más presión del ministerio. Y entre más presión haya, politice el escenario. Y al politizarlo, lo que genera es la expectativa de que ella sea víctima de una persecución política y busque su asilo. Entonces, yo creo que por una parte el Ministerio Público no debe caer en el tema de estar directamente confrontada con la presidenta, porque creo que es un juego político, hay que entenderlo también así, sin dejar de lado que el trabajo de la Fiscalía deja mucho que desear, igual como el trabajo del INPE o de la policía misma, porque el nivel de inseguridad ha crecido, o sea, no es que el ministro de Interior también sea, digamos, tenga un ministerio muy eficiente, que digamos, todos los días escuchamos secuestros, sicariatos, extorsiones, que ya no pueden parar. Y eso sí también genera ciertas suspicacias. Es más, hasta hace poco recuerdas que llegó tarde una notificación para el ministro de Interior de impedimento de salir del país y él viajó y la propia presidenta la autorizó. Entonces, son escenarios de confrontación ya muy, muy claros. Como cuando el ministro va a cuarto poder, si recuerdas, Así disculpando la es. mención del medio, y No, dice que él sabía todo lo que le iban a preguntar y muestra su celular con toda la pauta. Es impresionante, yo creo que es una patinada terrible del ministro haber hecho eso, porque yo puedo pensar dos cosas, ¿no? O que él tiene un infiltrado en ese programa que le provee información de inteligencia, o que yo tengo chuponeo a todos los medios y así sé es. exactamente lo que van a decir, lo que estamos conversando yo lo sabía. Y me parece muy bien que lo puntualice Miguel Ángel citando el medio. Nosotros acá en RCR citamos todos los medios, las fuentes, porque nos parece pertinente por el momento que vive el país y además por la responsabilidad que asume cada medio cuando hace sus propias investigaciones, en mérito o a veces en demérito, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tú dices es bastante cierto. Entonces, en ese escenario estamos asistiendo a un resquebrajamiento institucional en el país. ¿Y cómo vamos a transitar en medio de toda esa quiebra institucional hacia el 2026? Como tú dices, es un escenario bien complejo porque para mal de todos viene una campaña electoral. Así es. Y en esta campaña electoral, como tú bien sabes, todos van a tratar de jalar agua para su molino. Y los matrimonios forzados que se han tenido entre la presidenta y algunas bancadas se van a romper. Y eso va a generar confrontación, enfrentamiento. ¿Por qué razón? Porque todos los males que herede este gobierno van a ser trasladados con mochila pesada al partido que pretenda de alguna u otra manera avalar lo que haya hecho. Tiene esa fuerza popular, tiene esa alianza para el progreso, todos los que están en la mesa, ¿no? Entonces, eso es lo que va a venir, un resquebrajamiento, un enfrentamiento, una confrontación, sumado a la crisis política que tenemos por el tema de la inseguridad ciudadana, por el tema de la promoción de inversión, los casos de corrupción. Parece que vamos a asistir a la detención de nuevos presidentes más, como Dina Boluarte, que van a terminar procesadas y de pronto detenidas antes de fin de año, y eso sí nos preocupa, porque no podemos vivir en un país de permanente conflicto y corrupción como el que estamos. O sea, eso es preocupante porque genera inestabilidad. El inversionista no va a querer participar Claro. porque vas a un país en el cual definitivamente pues, hay extorsión, hay robo. ¿Qué voy a invertir si mañana me extorsionan? No lo hago. O sea, no invierto en ese país.
Entonces, hay una gran responsabilidad del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces, sí se vienen tiempos duros. No sabemos quién sea el nuevo presidente del Congreso, que es el que un poco va a marcar la pauta, ¿no? Va a marcar la pauta de cómo va a funcionar el tema de la presión contra el Ejecutivo. Lo segundo es que no sabemos si va a haber cambios en los gabinetes ministeriales, porque lo que se esperaba hace un mes o mes y medio que la ministra cambió, era que ciertos ministros salieran de las carteras para oxigenar un poco el trabajo de la ministra, y uno de ellos casualmente era el ministro del Interior. La presidenta lo ha Sin ratificado embargo, hace 2 días que no lo lo va a cambió. mantener firme. Es más, le ha dado su absoluta confianza. Por supuesto. Tanto así que recuerdas que ayer creo que reunió a todos los ministros para que lo saludaran, Así es. en una especie de Es un hecho, en espíritu de realidad, es cuerpo, un ¿no? hecho inimaginable. La verdad, o sea, Sí, porque eso no se ha visto antes, incluso más que el propio Premier tuvo que apoyarlo, lo que significa que probablemente el señor ministro sea de pronto candidato. Después lo está preparando sus candidatos para las elecciones, ¿no? y Porque no, recuerda que y lo ha dicho, también que ella no va a hacer, se está preparando para hacer carrera política, lo ha dicho ya abiertamente Santibáñez, parece ser que ese es uno de sus objetivos. Yo quería ingresar a otro escenario que tú también lo desarrollas con bastante amplitud, ¿no? ¿Qué va a pasar a partir de la convocatoria a elecciones generales en abril? ¿Cómo cree que se va a configurar el escenario en medio de todo este desorden que tenemos? bueno, es evidente que van a haber tres facciones marcadas, ¿no? Por un lado, los partidos de derecha, en los cuales va a destacar López Aliaga, que está abriendo un frente importante. No hay candidatos todavía porque en abril recién se convoca Así elecciones. es. Hace 2 días ha publicado la OMP el programa de elecciones internas. Debemos tener candidatos todavía hacia julio o agosto aproximadamente para saber quiénes van a participar en este proceso, o en septiembre aproximadamente. Entonces, esto sí va a generar una confrontación porque los partidos de derecha que están en la mesa directiva, como de izquierda, porque está también Cerrón, van a empezar a armar frentes. De los 40 y poco de partidos van a terminar probablemente en unos 20, de los cuales 10 van a armar frentes aproximadamente. Y eso va a generar confrontación, un clima movido en el país por muchas situaciones. Entonces, sí es de temer dos cosas. En principio, como dice, a río revuelto, ganancias de pescadores, donde más conflicto hay, la gente escoge los autoritarios. Ese es el gran problema. Cuando todo está en caos, cuando ve que nadie puede gobernar, cuando todo es enfrentamiento, ahí aparecen los famosos outsiders con perfil autoritario, ¿no? Es decir, el único que pone mano dura, el que es correcto, el que arregla todo de manera autoritaria, que es lo más peligroso, porque en realidad no estamos para democracias o presidentes que tengan ese corte. Lo otro es que pone en riesgo la estabilidad de las instituciones, porque de alguna otra manera esto genera suspicacias en el sistema electoral, porque puede decir que la elección fue un fraude, como fue en el 2021 que se decía, pone en riesgo también las inversiones. Vamos a pasar por un escenario bien complicado, sin contar que el Parlamento se va a desdoblar en senadores y diputados, que es otro escenario bien complejo. ¿Tú te imaginas esa cédula? ¿Cuán grande va a ser con 42 partidos y cerca de 5 columnas? Presidente, senador nacional, senador departamental, diputado y encima parlamentario andino. O Ahora, sea, 5 columnas para 42, ¿no? ¿tú consideras que a partir de abril la presidenta va a estar en una soledad ya política porque sus aliados políticos en el Parlamento Nacional van a hacer su propia carrera política con mira hasta el 2026? O sea, ¿se van a desmarcar la presidenta? ¿Eso puede ocurrir? Eso sí puede ocurrir. Eso es lo más probable. Y va a ser más marcado cuando se elija la nueva mesa directiva, porque la convocatoria de elecciones viene en abril. Y Claro. cuando empiece, digamos, es inevitable la confrontación política. Yo creo que lo que el presidente está buscando son dos cosas. En principio, tener un grupo de políticos parlamentarios que le ayuden a evitar las futuras denuncias constitucionales en el nuevo Parlamento Senado. Entonces hay que preparar a los políticos que van a subir para soportar lo que se le viene a ella. Y lo segundo es que hay que generar para allá el sistema de justicia, ¿no? Una especie de persecución, que es lo que ha ensayado en su momento Humala y no le funcionó, que lo hizo también, ¿cómo se llama? Castillo, y no le funciona tampoco. Entonces Vizcarra, ella quiere buscar ese escenario. Vizcarra, ¿no? Que Y también, Vizcarra también hace lo mismo. Entonces ella está preparando ese escenario y el mejor escenario es la confrontación para buscar que la institución se politice en sus adelante opinión cuando pueda tratar el tema. Entonces son dos escenarios, ¿no? Busco evitar el juicio político más adelante con parlamentarios que sean de mi entorno y confianza, y busco evitar que el sistema de justicia me presione.
a costa de lo que Entonces voy pueda pasar, generando dos opciones para sobrevivir. a costa de lo que puede ocurrir en el país. O sea, mi supervivencia primero, el país después. Yo creo que ese es el escenario que estamos pasando en este momento. La Dramático, ¿no? presidenta es inevitable que tiene a su hermano metido en estos temas, tiene a muchos políticos de su entorno, tienes a un ministro de salud que hace campaña todos los días. Si tú ves lo viaje del ministro de salud, es básicamente una acción de campaña permanente, igual que el del interior. Entonces, yo creo que sí hay cuadros. ¿Por qué partido va a ir? Es el tema que hay que evaluar. No sabemos qué partido será el que escoja, porque si el ministro de Interior postula, como algunos otros líderes que ella tiene, van a buscar una organización que les pueda permitir el acceso. ¿Será Vladimir Cerrón, la línea Perú Libre? No lo sabemos, porque también va a buscar un partido que sea fuerte, ¿no? Así es. Bien, un escenario bastante complicado. Como siempre, Miguel Ángel, yo te agradezco la amabilidad y te voy a seguir convocando a menudo para poder seguir analizando, nos ayudes a entender todo este desorden político que tenemos, ¿no? Por mucho riesgo para el país, sin lugar a dudas. Muchísimo, muchísimo riesgo. En realidad sí, tienes toda la razón. Se viene en el Congreso también cambios. Recuerda que hace poco salió Anderson a decir que habían 4.500 trabajadores fantasmas en el Congreso. Y salió el secretario general del sindicato a decirle que no, que son menos. Y en realidad también eso genera una discusión grande en el Parlamento, ¿no? ¿Va a seguir siendo una agencia de empleos o va a ser una entidad que verdaderamente tenga personal de carrera como en otros parlamentos del mundo, ¿no? Miguel Ángel Ibarra, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Siempre es un gusto conversar contigo. Saludos, Miguel Ángel. Gracias, José. Saludos, buen Salud para día. todos. Buen día, muy amable.